Empecé terapia para controlar mi ansiedad y salvar mi matrimonio. Mi terapeuta me pidió escribir en un cuaderno privado todo lo que no podía decir en voz alta. Durante semanas creí que ese cuaderno era el único lugar donde mis pensamientos no podían hacerme daño. Hasta que mi esposa empezó a usar frases exactas de esas páginas para hacerme ceder en cada discusión. Me llamo Rafael. Durante mucho tiempo creí que el problema era yo. Mi matrimonio con Lucía no estaba destruido cuando empecé terapia, pero sí estaba agotado. Esa era la palabra que yo usaba para no decir otras más duras. Agotado. Tenso. Lleno de conversaciones que empezaban por cosas pequeñas y terminaban conmigo pidiendo perdón por algo que todavía no entendía. Lucía no gritaba siempre. A veces habría sido más fácil verlo si gritara. Lo suyo era más fino. Una frase seca en el desayuno. Un gesto de decepción cuando yo decía que no, un silencio entero después de una respuesta que no le gustaba. Una mirada de herida justo cuando yo intentaba explicar mi parte. Yo tenía ansiedad desde hacía años. Al principio no lo llamaba así. Decía que era estrés. Que dormía mal por el trabajo. Que el pecho se me apretaba por café. Que repasaba discusiones durante horas porque era responsable. Que pedía perdón rápido porque odiaba los conflictos. La verdad era otra. Me aterraba decepcionar. Me aterraba que alguien llorara por mi culpa. Me aterraba poner un límite y que la otra persona lo llamara abandono. Cuando Lucía lloraba, algo dentro de mí se rendía. Podía haber tenido razón minutos antes. Podía haber dicho algo justo. Pero si ella se cubría la cara, si decía que yo era frío, si se quedaba en silencio con los ojos rojos, mi cabeza solo repetía una orden. Arregla esto. Aunque no fuera mío para arreglar. Así cedí muchas veces. Cedí en visitas familiares que no quería hacer. Cedí en gastos que no podía asumir. Cedí en disculpas que no sentía justas. Cedí en planes, horarios, decisiones de casa, llamadas, viajes, compromisos y cenas que aceptaba solo para que el ambiente dejara de pesar. Lucía fue quien mencionó la terapia primero. No sonó cruel. O eso quise creer. Estábamos en la cocina. Yo acababa de decir que no quería ir el domingo a casa de su madre, Mercedes, porque había trabajado toda la semana y necesitaba descansar. Lucía dejó el vaso sobre la encimera y se quedó mirándome como si yo acabara de romper algo. Rafa, ¿necesitas ayuda? Me quedé callado. No puedo seguir así. Si quieres salvar esto, tienes que trabajar en ti. La frase me dolió porque una parte de mí la creía. Al día siguiente busqué terapeuta. Encontré a Jimena por recomendación de Óscar, mi hermano menor. Él no me dio discursos. Solo me pasó el contacto y me dijo que no tenía que esperar a estar destruido para pedir ayuda. Jimena me recibió sin tratarme como si estuviera roto. En la primera sesión no me dijo que respirara hondo y ya. No me dio frases bonitas. Me pidió que describiera qué pasaba en mi cuerpo durante una discusión. Se me cierra el pecho. Me cuesta ordenar ideas. Si la otra persona llora, siento que tengo que detener todo y ceder. Jimena tomó notas. ¿Y después? Después me quedo pensando durante horas en lo que debí decir. Pero cuando llega el momento, no puedo. Entonces necesitamos un lugar donde puedas decirlo antes de decirlo. Así apareció el cuaderno. No era especial. Tapa negra, hojas simples, una banda elástica. Lo compré saliendo de la consulta, casi con vergüenza. Como si llevarlo bajo el brazo ya fuera admitir que no podía con mi propia cabeza. Jimena fue clara. No tiene que ser bonito. No tiene que estar ordenado. No es para publicar ni para convencer a nadie. Es para que tu mente tenga un lugar donde descargar sin negociar con el miedo. Pregunté qué pasaba si Lucía quería leerlo. Puedes decirle que es privado. Es mi esposa. Precisamente por eso necesitas aprender que intimidad no significa acceso absoluto. Esa frase fue de las primeras que escribí. Intimidad no significa acceso absoluto. La repetí varias veces. No porque quisiera esconder algo. Porque no sabía si tenía derecho a guardar algo solo para mí. Cuando le conté a Lucía que iba a terapia, sonrió con alivio. Me alegra que por fin busques ayuda. Ese por fin me pinchó, pero lo dejé pasar. Quiero hacerlo bien. Yo solo quiero que estemos bien. Me abrazó. Quise creerle. Los primeros días con el cuaderno fueron raros. Me sentaba a escribir y me sentía ridículo. Ponía una frase, la tachaba, volvía a empezar. Después dejé de intentar sonar razonable. Empecé a escribir como pensaba. Hoy dije que sí cuando quería decir que no. Me dio miedo que Lucía llorara. No sé si estoy siendo amable o cobarde. Me preocupa que mi matrimonio dependa de cuánto aguanto. Escribí eso después de una cena con Mercedes. Lucía quería que fuéramos cada sábado.
Yo había dicho que necesitaba al menos un fin de semana libre al mes. Ella se quedó callada durante todo el regreso. Al llegar a casa, lloró en el baño. Yo terminé prometiendo que iríamos el sábado siguiente. En terapia, Jimena no me llamó débil. Me pidió que mirara el patrón. No estás evitando una discusión. Estás entregando una decisión para escapar de una emoción. Esa frase también la escribí. Una semana después, algo cambió. Discutimos porque Lucía quería revisar mi teléfono cuando llegaban mensajes del trabajo. No era que yo ocultara nada. Me molestaba verla deslizar la pantalla cada vez que sonaba una notificación. Ella dejó el teléfono sobre la mesa. Ahora tampoco puedo tocar tu teléfono. No dije eso. Pero lo piensas. Estoy diciendo que mis mensajes de trabajo son míos. Lucía sonrió con tristeza. Claro. Ahora que vas a terapia, cualquier negativa tuya es un límite sano. Me quedé quieto. La frase parecía una burla directa a una sesión que ella no había escuchado. Ese día Jimena había hablado conmigo sobre límites sanos. Yo no se lo había contado a Lucía con esas palabras. Al principio pensé que quizá yo lo mencioné sin recordar. La ansiedad hace eso. Te obliga a desconfiar de tu memoria antes que de los demás. Esa noche escribí en el cuaderno. Hoy Lucía usó una frase demasiado parecida a lo que trabajé en terapia. Puede ser coincidencia. Me da vergüenza sospechar. Me da miedo estar buscando problemas donde no los hay. 3 días después ocurrió otra cosa. Yo había prometido ayudar a Óscar con un trámite. Lucía quería que cancelara para ir a casa de Mercedes. Dije que no. Ella cruzó los brazos y habló con voz baja. Tu hermano siempre aparece cuando necesitas huir. No estoy huyendo. Ya le había prometido ayuda. No, Rafa. Sé honesto. Tú no quieres ir donde mi madre porque ahí no controlas la conversación. Te pones incómodo y buscas una salida. Sentí un frío en la nuca. La noche anterior yo había escrito algo parecido. Cuando no controlo el ambiente, busco una salida. Me da vergüenza admitirlo. Lucía no sabía esa frase. No podía saberla. O no debía. Durante el resto de la discusión ya no pude concentrarme. Ella siguió hablando, diciendo que la terapia me estaba volviendo egoísta, que antes al menos intentaba arreglar las cosas, que ahora cada conversación terminaba con una palabra aprendida. Yo asentía, pero mi mente estaba en el cuaderno. Había leído mis páginas. La idea me dio vergüenza incluso antes de comprobarla. Me sentí sucio por sospechar de mi esposa. Luego me sentí más sucio por recordar que el cuaderno estaba en casa, casi siempre en el cajón de mi mesa de noche. Empecé a guardarlo en mi mochila. Lucía lo notó. Una noche, mientras doblaba ropa, miró hacia mi mochila. Ahora llevas el cuaderno a todas partes. Sí. ¿Por qué? Porque es privado. No dije más. Me costó. Antes habría explicado durante 10 minutos para que ella no se sintiera excluida. Esa vez no. Lucía apretó los labios. Qué triste que tengas que esconder cosas de tu esposa. No estoy escondiendo. Estoy cuidando. Ella soltó una risa sin alegría. Esa también suena a frase de terapia. No respondí. La tensión creció durante la semana siguiente. Yo estaba más atento. Ella también. Parecía irritada porque yo ya no reaccionaba tan rápido. Si lloraba, yo respiraba antes de hablar. Si me decía que me estaba cerrando, yo pedía tiempo. Si me acusaba de abandonar la conversación, yo decía que necesitaba calmarme para no ceder desde el miedo. Eso la desesperaba. Una noche, después de discutir por dinero, Lucía dijo una frase exacta. Tú no quieres hablar de gastos. Quieres que la casa esté tranquila para no enfrentar lo importante. Esa línea estaba en mi cuaderno. No igual. ¿Exacta? La había escrito después de una sesión, porque Jimena me había pedido separar tranquilidad de solución. Yo había anotado que a veces quería que la casa estuviera tranquila aunque el problema siguiera ahí. Lucía lo usó como si fuera una acusación. Esa noche llamé a Óscar desde el coche. Creo que Lucía leyó mi cuaderno. Óscar no se burló. No me llamó exagerado. ¿Qué te hace pensar eso? Le conté las frases. Rafa, una coincidencia puede pasar una vez. Varias frases exactas no son coincidencia. No quiero revisar su teléfono. No te estoy diciendo que lo hagas. Pero protege el cuaderno y cuéntaselo a Jimena. Al día siguiente llevé el tema a terapia. Me costó decirlo. Sentía que al hablarlo estaba traicionando a Lucía. Jimena escuchó sin dramatizar. Eso me ayudó. Puede que haya leído el cuaderno. ¿Qué señales tienes? Le conté cada frase. Jimena no confirmó lo que no sabía, pero tampoco me empujó a dudar de mí. La confianza no se reconstruye negando señales.
Se revisa con calma, límites y hechos. Pregunté qué podía hacer. Primero, protege tu espacio. Segundo, no entregues tu percepción solo porque te incomode tenerla. Tercero, observa sin provocar una escena. Yo necesitaba una prueba clara. No para destruir a Lucía. Para dejar de destruirme yo cada noche pensando que estaba paranoico. Entonces escribí una frase que nunca dije en voz alta. Si Lucía me acusa de abandonar la conversación cuando necesito respirar, voy a sentir que soy el problema otra vez. La escribí al final de una página. Cerré el cuaderno. Lo guardé en la mochila. Esa tarde no lo dejé solo ni un minuto. 2 días después discutimos por una comida con la hermana de Lucía. Yo estaba agotado y dije que no podía ir. Ella se quedó de pie frente a la mesa, con los ojos brillantes. Ahí está otra vez. Te pido algo y abandonas la conversación. Luego dices que necesitas respirar, pero los dos sabemos que eso es una forma de escapar. Sentí que el piso se movía. No era una frase común. Era la prueba exacta. Ya no podía fingir. Lucía seguía hablando, pero yo escuchaba desde lejos. Por primera vez, mi miedo no se convirtió en disculpa. Se convirtió en alarma. Esa noche dormí poco. Guardé el cuaderno dentro del coche, bajo llave, envuelto en una carpeta. Era absurdo, pero necesitaba saber que estaba lejos de sus manos. El viernes por la noche llegó la confirmación final. Lucía estaba cocinando y me pidió que buscara una foto en su teléfono para enviarla a su prima. Tenía las manos ocupadas. Desbloqueó el teléfono y me lo dio. No quería revisar nada. No estaba buscando una trampa. Solo abrí la galería y empecé a bajar. Vi fotos de comida. Capturas de chats. Selfies. Imágenes de recibos. Y de pronto vi mi letra. Mi letra ocupaba la pantalla en miniatura. Era una página del cuaderno negro. La fecha estaba arriba. Reconocí varias líneas porque las había escrito después de una sesión con Jimena. Durante meses había escrito ahí para no romperme. Lucía tenía fotos. La primera imagen visible era de 3 semanas antes. Eso significaba que no había sido un vistazo accidental. Había tenido tiempo. Había vuelto. Había elegido guardar. Me quedé inmóvil. Lucía se giró. ¿Encontraste la foto? Levanté la vista. Sí. Luego vio la pantalla. Su cara cambió. Rafa, ¿por qué tienes fotos de mi cuaderno? No era el tono de una persona sorprendida por un malentendido. Era el tono de alguien atrapado. Ella dejó la cuchara. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Lucía se secó las manos demasiado despacio. Quería entenderte. Me fotografiaste. Quería saber qué pasaba por tu cabeza. Ese cuaderno era privado. Somos esposos. Mi terapia no era propiedad matrimonial. Se quedó en silencio. Le pedí que abriera la foto completa. No lo hizo. Yo seguía con el teléfono en la mano. La imagen mostraba una página donde yo había escrito sobre su llanto, sobre mi miedo a verla sufrir, sobre la forma en que mi cuerpo se rendía cuando ella parecía rota. Mi estómago se cerró. Ahí estaba mi debilidad convertida en archivo. El teléfono vibró. Era Bárbara. Bárbara era su mejor amiga desde la universidad. Siempre había estado cerca de nuestro matrimonio sin estar dentro. Si Lucía lloraba, Bárbara sabía. Si discutíamos, Bárbara sabía. Si yo decía que no, Bárbara tenía opinión. El mensaje apareció en la pantalla. ¿Pudiste hacerlo hablar o se cerró otra vez? Miré a Lucía. Ella palideció. No abrí el mensaje todavía. Saqué mi propio teléfono y tomé fotos de la pantalla. No quería revisar cada rincón de su vida. No quería convertirme en alguien que busca secretos para castigar. Pero ya no era curiosidad. Era protección. Lucía intentó acercarse. No hagas eso. ¿Por qué? Porque estás sacando todo de contexto. No hay contexto donde fotografiar mi diario terapéutico y enviarlo a tu amiga sea normal. Bárbara solo me ayudaba. ¿A qué? Silencio. ¿A entenderme o a ganarme discusiones? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Mi cuerpo reaccionó como siempre. El pecho se me apretó. La culpa se levantó. La parte vieja de mí quiso dejar el teléfono, abrazarla y pedir perdón por haberla hecho llorar mientras ella estaba frente a las pruebas de lo que había hecho. Pero esta vez vi el mecanismo. Había escrito sobre eso. Ella lo había leído. Bárbara lo sabía. Y aún así mi cuerpo quería obedecer. Eso me dio más miedo que la rabia. Puedes llorar. No voy a abandonar lo que estoy viendo porque llores. Lucía se quedó quieta. Tal vez porque antes siempre funcionaba. Abrí el chat de Bárbara. No recorrí meses. No hizo falta.
Las pruebas estaban recientes, arriba, como si quisieran salir. Había fotos de mi cuaderno enviadas por Lucía. Páginas completas. Algunas con círculos dibujados encima. Algunas con frases subrayadas en la imagen. Debajo había comentarios de Bárbara. Esta página sirve para hablarle de su padre. Si se pone firme, dile que está huyendo. Cuando llores, recuerda que él mismo escribió que ahí cede. No le digas que viste el cuaderno. Esto no es manipulación. Es estrategia. Hazle sentir que poner límites es abandonar. Eso le pega fuerte. Necesitas recuperar el control antes de que la terapeuta lo convenza de dejarte. Tuve que sentarme. No porque me faltara fuerza. Porque de pronto mi matrimonio se volvió algo que yo no reconocía. Yo entré a terapia para aprender a hablar. Mi esposa convirtió mis palabras más vulnerables en instrucciones para hacerme callar. Lucía empezó a hablar rápido. Rafa, estaba desesperada. No. Sentía que te estabas alejando. No. La terapia te cambió. No. Bárbara no entiende todo. Solo quería ayudarme. No. Cada no salió más firme. No como grito. Como puerta cerrándose. Lucía pidió explicar. Yo levanté el teléfono. Vas a explicar, pero primero voy a guardar esto. Tomé fotos de los mensajes visibles. Ella lloraba, pero no se acercó. Quizá por primera vez entendió que mi culpa ya no era una llave segura. Luego dejé su teléfono sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas leyendo mi diario? Rafael. ¿Cuánto tiempo? No fue desde el principio. Eso no responde. Un día vi el cuaderno. ¿Dónde? En tu escritorio. Yo nunca lo dejaba abierto. Tal vez sí. No empieces a cambiar mi memoria. Lucía bajó la cabeza. Lo abrí. Ahí estaba la primera verdad. ¿Por qué? Porque sentía que ya no me contabas nada. Era terapia. Pero escribías sobre mí. Escribía sobre lo que yo sentía. También era nuestro matrimonio. Mi ansiedad no era propiedad compartida. Ella respiró hondo. Leí unas páginas y me asusté. Y por eso sacaste fotos. Quería hablar con Bárbara. Podías hablar con un terapeuta. Podías hablar conmigo. Podías decirme que estabas asustada. Elegiste fotografiar mi cuaderno. No sabía cómo acercarme. No buscabas acercarte. Buscabas ventaja. Eso es cruel. Cruel fue leer que cuando lloras siento que debo rendirme y luego usar el llanto como estrategia. Su cara se quebró de verdad. No supe si por culpa o porque la frase ya no le dejaba salida. Yo no lo veía así. Porque no querías verlo así. Me levanté. Voy a salir. No, por favor. No te vayas. Necesito espacio. No me abandones ahora. Otra frase. No sé si consciente o automática. Pero ya no entró igual. Necesitar espacio no es abandonarte. Rafa, por favor. No puedo quedarme en una casa donde mi diario de terapia se convirtió en material de conversación con tu amiga. Fue un error. No fue un error. Fue una rutina. Ella se quedó sin respuesta. Tomé el cuaderno del coche, lo metí en una mochila con documentos básicos y llamé a Óscar desde la calle. ¿Puedes recibirme esta noche? Ven ya. No preguntó más. Eso necesitaba. Alguien que no convirtiera mi emergencia en debate. Antes de subir al coche, Lucía salió a la puerta. ¿Vas a contarle todo? Sí. ¿A quién más? A mi terapeuta. Rafael, por favor, no hagas esto más grande. Tú lo hiciste grande cuando metiste a Bárbara en mis páginas. No quería perderte. Entonces no debiste usar lo que escribí para salvarme como arma para manejarme. Me fui. Esa noche dormí en casa de Óscar, aunque dormir es una palabra generosa. Me senté en su sofá con el cuaderno sobre las piernas, sin abrirlo. Me daba vergüenza tocarlo. Como si el cuaderno hubiera sido manchado. Como si mis propias frases ya no me pertenecieran. Óscar me dio agua y se sentó frente a mí. ¿Quieres hablar? No sé. Entonces no hables. Eso fue lo primero que me hizo respirar. Después de un rato le mostré las fotos de la pantalla. Leyó algunos mensajes de Bárbara y apretó la mandíbula. Rafa, esto no es una esposa intentando entender. Lo sé. No. Necesito que lo digas sin defenderla. Miré el cuaderno. Leyó mi diario para saber dónde tocar. Óscar asintió. ¿Exacto? Y yo casi le pido perdón cuando empezó a llorar. Porque ella sabía que eso funcionaba. Tú mismo lo habías escrito. Me cubrí la cara. Me siento estúpido. No. Te violaron la confianza. Suena exagerado. No lo es. Si ella leyó tu diario para saber cómo presionarte, no estaba intentando salvarte. Estaba intentando manejarte.
Esa frase se quedó conmigo. A la mañana siguiente llamé a Jimena. No era día de sesión, pero le escribí primero. Respondió rápido y me hizo un espacio al mediodía. Entré con el cuaderno en la mochila. No lo saqué de inmediato. Lo leyó. Jimena no mostró sorpresa exagerada. Solo atención. ¿Estás seguro? Le mostré las fotos. No leyó más de lo necesario. Eso me llamó la atención. Incluso para ayudarme, cuidó mi privacidad más que mi esposa. Puedo ver solo los mensajes donde se evidencia el uso del diario. Asentí. Leyó en silencio. Luego dejó el teléfono sobre la mesa. Rafael, esto es grave. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No porque quisiera drama. Porque necesitaba que alguien no lo llamara malentendido. Ella dice que quería entenderme. Entender no requiere fotografiar páginas privadas y preparar estrategias con otra persona. Tragué saliva. Yo escribí cosas vulnerables. Lo sé. Ahora siento que fueron usadas contra mí. Porque lo fueron. Escuchar eso dolió, pero también ordenó. Jimena habló con calma. Un diario terapéutico no es un archivo matrimonial. Es una herramienta de seguridad emocional. Usar tu material terapéutico para presionarte no es comunicación. Es una violación de confianza. Me quedé mirando el suelo. Ya no puedo escribir. Puede pasar. Siento que no hay lugar seguro. Lo iremos reconstruyendo, pero no tienes que hacerlo dentro del mismo contexto que lo rompió. Me está diciendo que me separe. No te estoy diciendo qué hacer con tu matrimonio. Te estoy diciendo que tu sistema necesita seguridad para poder pensar. Ahora mismo, la persona que debía respetar tu proceso lo invadió y lo usó en discusiones. Eso requiere límites reales, no solo una disculpa. Ella va a decir que mi terapia me pone contra ella. Jimena negó con suavidad. La terapia no te está poniendo contra nadie. Te está ayudando a escuchar cuando algo te hace daño. Al salir, envié un mensaje a Lucía. Necesito distancia. Me quedaré con Óscar unos días. No voy a hablar por teléfono. Si quieres comunicarte, será por escrito. No borres los mensajes con Bárbara. Respondió enseguida. Rafa, por favor. Tenemos que hablar. Te amo. Cometí un error, pero no puedes castigarme así. Leí la palabra castigar y sentí el viejo impulso de explicar. No lo hice. Tomar distancia para protegerme no es castigarte. Luego bloqueé las llamadas, no los mensajes. Durante los 2 días siguientes, Lucía escribió mucho. Al principio pidió perdón. Después justificó. Luego volvió a pedir perdón. Solo quería entender qué pasaba por tu cabeza. Sentía que la terapia te estaba alejando de mí. Bárbara se metió demasiado. Yo estaba desesperada. No pensé que lo usaría así. Perdóname, por favor. Vas a tirar nuestro matrimonio por unas fotos. Esa última frase me hizo responder. No son unas fotos. Son páginas privadas que convertiste en estrategias. Bárbara también intentó contactarme. Rafael, creo que estás exagerando. Lucía solo necesitaba apoyo. Todas las parejas hablan con amigas. Respondí una sola vez. Hablar con una amiga no es enviarle fotos del diario terapéutico de tu esposo para preparar ataques con su dolor. Me bloqueó. Mejor. El tercer día volví a casa para hablar con Lucía. No fui solo. Óscar me llevó y se quedó afuera. No para intimidar. Para que yo supiera que podía salir si mi cuerpo se desarmaba. Lucía estaba en la mesa con los ojos rojos. Había imprimido artículos sobre privacidad en pareja y terapia. Antes yo habría visto esfuerzo. Ahora veía una defensa ordenada. Gracias por venir. Me senté frente a ella. No vine a discutir si lo que hiciste fue grave. Lo sé. Vine a escuchar si puedes asumirlo sin convertirlo en mi ansiedad. Lucía apretó las manos. Lo hice mal. Esperé. Muy mal. Volví a esperar. Leí tu cuaderno varias veces. Primero una página. Después más. Saqué fotos. Se las envié a Bárbara. Ella me aconsejaba qué decirte. La verdad completa empezó a salir. Tarde. Pero salió. ¿Por qué? Porque sentí que estabas cambiando. Antes, cuando discutíamos, terminábamos encontrando una salida. Después de terapia empezaste a decir que necesitabas espacio, que querías límites, que no ibas a ceder tan rápido. Sentí que te perdía. Entonces quisiste recuperar el control. Lloró. Sí. No corrigió la palabra. Eso fue nuevo. Usaste lo que escribí para hacerme ceder. Sí. La palabra cayó pesada. Cerré los ojos un momento. La confesión no alivió. Solo confirmó. ¿Cuántas discusiones? No sé. Lucía. Varias. ¿Cuáles?
La de tu padre. La de mi madre. La del dinero. La del viaje. La de cuando pediste dormir en el cuarto de invitados porque estabas saturado. Recordé cada una. Recordé cómo ella había encontrado el punto exacto. Recordé cómo yo había terminado pidiendo perdón. Recordé cómo después me quedaba mirando el techo, convencido de que la terapia me estaba convirtiendo en alguien egoísta. Me hiciste creer que estaba usando la terapia para ser injusto. Lo sé. Me hiciste dudar de Jimena. Lo sé. Me hiciste pensar que mi ansiedad estaba inventando cosas. Lucía se cubrió la cara. Lo sé. No la consolé. Tenía que aprender a soportar la culpa ajena sin convertirla en mi tarea. ¿Por qué, Bárbara? Porque decía que yo estaba perdiendo terreno. Que tú estabas aprendiendo lenguaje para dejarme. Que si no reaccionaba, ibas a convencerte de que todo era mi culpa. Y tú le creíste. Quise creerle. Porque era más fácil que mirar lo que hacías. Asintió. Sí. Saqué algunas capturas impresas. Las puse sobre la mesa. Si lloro, él baja la guardia. Lo escribió él. Hazle sentir que poner límites es abandonar. Necesitas recuperar el control. Lucía miró las hojas y empezó a llorar otra vez. Esta vez no dijo nada. Eso fue lo mínimo correcto. Yo entré a terapia para aprender a hablar sin miedo. Tú leíste mis páginas para aprender a hacerme callar. No quería hacerte daño. Pero sí querías ganar. No respondió. Y para ganar usaste cosas que yo escribí cuando estaba intentando no romperme. Rafa, no me llames así ahora. Se quedó quieta. Lo que yo creía un espacio seguro se había convertido en un manual para manipularme. La frase salió completa. Ahí entendí que ya no estaba discutiendo para que ella me diera permiso de estar herido. Estaba nombrando lo que pasó. Lucía habló muy bajo. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? Miré la mesa. Miré las capturas. Miré la puerta del dormitorio, donde muchas noches había escrito pensando que ella dormía y que mis palabras estaban a salvo. No con una conversación. Haré terapia. Eso es para ti. Haré lo que me pidas. No quiero obediencia por pánico. Quiero seguridad. Y ahora no la tengo contigo. Te vas a divorciar. La palabra quedó entre nosotros. Yo todavía no la había dicho, pero ya estaba allí. Voy a separarme formalmente. Lucía empezó a negar con la cabeza. No. Por favor. Sí. Fue un error. Fue una rutina. Puedo cambiar. Tal vez. Pero no voy a quedarme en la misma casa esperando a ver si cambias mientras mi cuerpo vuelve a aprender a callarse. No tocaré tu cuaderno nunca más. Ese no es el punto completo. Entonces, ¿cuál? Que supiste dónde me dolía y elegiste presionar ahí. Lucía se quedó sin aire. No sé cómo perdonarme eso. Ese trabajo no me corresponde. Me levanté. Voy a llevarme mis cosas básicas. Después hablaremos con mediación o abogados. No voy a discutir nuestro matrimonio con Bárbara ni voy a permitir que ella siga entrando en esto. Ya no hablo con ella. Eso también es decisión tuya. No la uses para demostrarme nada. Fui al dormitorio. Guardé ropa, documentos y cargadores en una maleta pequeña. El cuaderno no estaba allí. Por suerte. Lo había dejado con Óscar. Lucía se quedó en la puerta. ¿Puedo pedirte algo? Depende. No les digas a todos que soy un monstruo. La miré. No necesito llamarte monstruo para contar la verdad si hace falta. Me da vergüenza. A mí también me dio vergüenza ver mis páginas en tu teléfono. Bajó la mirada. Lo siento. Yo también. No la abracé. No porque no me doliera. Porque mi cuerpo todavía confundía consolarla con rendirme, y yo necesitaba aprender la diferencia. Me fui con la maleta. Óscar no preguntó nada al verme salir. Solo abrió el maletero. Durante las semanas siguientes, Lucía intentó respetar el contacto por escrito. A veces lo lograba. A veces enviaba mensajes largos, llenos de culpa y nostalgia. Yo los leía cuando podía, no cuando llegaban. Jimena me ayudó a crear una regla. No responder desde el pánico. No responder para calmar a otro. No responder antes de saber qué quiero decir. Parece simple. Para mí era una revolución. También hablé con Marcela, una abogada recomendada por Óscar. No porque quisiera destruir a Lucía. Porque necesitaba entender opciones sin que la culpa decidiera por mí. Marcela fue directa. ¿Hay bienes en común? Sí. ¿Hijos? No. ¿Quieres iniciar divorcio o separación formal primero? Me quedé callado. No tienes que decidir hoy. Pero conviene proteger documentos, cuentas y comunicaciones. Proteger. Esa palabra empezó a aparecer en todas partes. Proteger el cuaderno. Proteger mi terapia.
Proteger mi sueño. Proteger mi derecho a no explicar cada límite como si fuera un crimen. Lucía pidió una sesión conjunta con Jimena. Jimena no aceptó como terapeuta de pareja, pero ofreció una sesión de cierre terapéutico conmigo y, si yo quería, orientada solo a hablar del impacto. Lo pensé varios días. Acepté una vez, con condiciones. No sería para decidir si volvíamos. No sería para debatir si ella tuvo derecho a leer. No sería para que Jimena arbitrara nuestro matrimonio. Lucía llegó nerviosa. Jimena marcó el encuadre desde el inicio. Esta sesión no es para determinar culpables legales ni para resolver la relación. Es para hablar del impacto de una invasión a un espacio terapéutico privado. Lucía asintió. Lo entiendo. Jimena la miró con calma. ¿Puede decir con sus palabras qué ocurrió? Lucía respiró. Leí el diario de Rafael sin permiso. Saqué fotos. Las envié a mi amiga. Usé partes de lo que escribió para discutir con él. Escuchar eso en voz alta, frente a Jimena, me hizo sentir una mezcla extraña de alivio y duelo. Jimena continuó. ¿Y qué entiende ahora sobre el impacto? Lucía empezó a llorar, pero siguió hablando. Que le quité el único lugar donde estaba intentando sentirse seguro. Que usé su vulnerabilidad para controlarlo. Que lo hice dudar de su ansiedad y de su terapia. Que no fue ayuda. Fue manipulación. Miré al suelo. No quería que esas palabras me engañaran. Pero tampoco iba a negar que eran necesarias. Jimena no felicitó a Lucía. No suavizó. El reconocimiento es un inicio, no una reparación. La reparación, si existe, requiere tiempo, límites y aceptación de consecuencias. Lucía asintió. Después me miró. No te voy a pedir que vuelvas. Esa fue la primera frase suya que no me empujó. Gracias. Si quiero pedir perdón. Sin pedir nada a cambio. Puedes pedirlo. ¿Perdón? No pronuncié la frase del perdón. No salía. Y no iba a mentir para cerrar una escena. Lo escucho. Eso fue todo. Después de esa sesión inicié la separación formal. Lucía no lo peleó. Bárbara desapareció de mi vida. Supe por una amiga en común que Lucía cortó relación con ella durante un tiempo, pero no lo convertí en punto a favor ni en punto en contra. La responsabilidad principal nunca fue de Bárbara. Bárbara aconsejó. Lucía eligió. Lucía abrió el cuaderno. Lucía tomó fotos. Lucía usó las frases en nuestra casa. Yo seguí en terapia. Pero escribir volvió a costarme. Compré un cuaderno nuevo y no pude pasar de la primera línea durante días. La hoja en blanco ya no se sentía libre. Se sentía expuesta. Jimena no me presionó. No tienes que volver al mismo formato ahora. Siento que me robaron hasta eso. Te robaron seguridad. La escritura puede volver, pero primero debe volver el permiso interno. Empecé con frases cortas en notas protegidas por contraseña. Luego escribí en hojas sueltas que guardaba fuera de casa. Más tarde volví al cuaderno. El primer texto completo fue simple. Hoy puse un límite y no me morí. Lo miré largo rato. Después escribí otra frase. Que alguien llore no significa que yo haya hecho algo malo. Y otra. Mi privacidad no es una traición. No eran frases bonitas. Eran ladrillos. Pequeños. Necesarios. Óscar me acompañó mucho durante ese tiempo. No con discursos. Con presencia. Una tarde, mientras comíamos algo rápido, me preguntó si extrañaba a Lucía. Sí. Eso no significa que debas volver. Lo sé. ¿La quieres? Sí. Eso tampoco. Asentí. A veces me siento culpable por estar más tranquilo fuera de casa. Óscar dejó el tenedor. Rafa, cuando una casa se siente más tranquila después de salir de ella, no ignores el dato. No lo ignoré. Lucía y yo terminamos divorciándonos meses después. No fue una guerra de gritos. No hubo escenas espectaculares. Hubo papeles, conversaciones difíciles, reparto de bienes y silencios incómodos. Ella siguió repitiendo que entendía. Yo seguí sintiendo que entender no devolvía automáticamente la confianza. Una tarde, al firmar uno de los últimos documentos, Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas. Ojalá hubiera entendido antes que tu diario no era contra mí. Respiré. Yo también. Era para salvarnos. Pensé en el cuaderno negro, en las primeras páginas, en mi deseo desesperado de no perderla. Al principio sí. ¿Y después? Después fue para salvarme a mí. No dijo nada más. Esa fue nuestra despedida real. No el día que me fui con la maleta. No el día de la confrontación. Ese día. Cuando los dos entendimos que mi terapia no había destruido el matrimonio. Solo me dio suficiente claridad para ver lo que el matrimonio me estaba costando.
Con el tiempo, dejé de sentir vergüenza por haber escrito aquellas frases. Volví a leer algunas páginas antiguas con Jimena. Esta vez no como pruebas de debilidad, sino como señales de alguien intentando respirar dentro de una relación donde cada límite parecía una amenaza. Me dolió ver cuántas veces pedí permiso en esas páginas para sentirme herido. Me dolió ver cuántas veces llamé ansiedad a una reacción normal ante manipulación. Me dolió ver cuánto tardé en creerme. Pero también vi otra cosa. Vi que incluso antes de descubrir las fotos, una parte de mí ya estaba intentando salir. Cada frase era una mano tocando una pared. Cada entrada era una prueba de que yo todavía estaba allí. Lucía decía que leyó mi diario para entenderme. Pero entender no necesita capturas, cómplices ni estrategias. Lo que hizo no fue amor torpe. Fue convertir mis heridas en botones. Yo entré a terapia para aprender a hablar sin miedo. Ella leyó mis páginas para aprender a hacerme callar. Ese día entendí que salvar mi matrimonio no podía costarme el único lugar donde todavía me sentía seguro. No terminé mi matrimonio porque mi esposa leyó un cuaderno. Lo terminé porque abrió mis heridas, les sacó fotos y las convirtió en instrucciones para ganarme discusiones. Mi ansiedad no era el problema que destruía la casa. Era la parte de mí que ella había aprendido a usar como cerradura. Y cuando por fin dejé de entregarle la llave, entendí algo que debí escribir desde la primera página. Un espacio seguro deja de ser seguro cuando alguien lo usa para controlarte.